El grupo 3 y vamos a estar hablando sobre la biotecnología. El equipo está conformado por Melanie Vanessa, Carlos Eduardo, Graciela Guadalupe, Damaris Yareli, Ángel Miguel, Walter Nicolás y Marco Antonio. Le cedo la palabra a Graciela. Mi nombre es Graciela Zapata y estoy a favor de la biotecnología por todos los aspectos positivos que implica. Bien, la biotecnología es una amplia rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas que consiste en toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación y modificación de productos o procesos para sus usos específicos, agrupando todo el argumento de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos como las bacterias, hongos y virus, partes de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos. Esto con la finalidad de crear y o mejorar bienes o procesos que sean de interés para el ser humano, además de que utiliza células vivas para desarrollar o manipular productos con fines específicos. Por ejemplo, los alimentos transgénicos. Entre las principales ventajas de la biotecnología se tienen rendimiento superior mediante organismos genéticamente modificados, el rendimiento de los cultivos aumenta, dando más alimentos por menos recursos, disminuyendo las cosechas perdidas por enfermedad o plagas, así como factores ambientales. Es por ello que la biotecnología es una ciencia que nos ayudará a evolucionar con todos los aspectos positivos que se mostrarán a continuación. Gracias, Graciela. Bueno, le voy a ceder la palabra a Ángel Miguel. Bueno, pues yo soy Ángel Miguel, y yo estoy a favor de la biotecnología, debido a que, pues como así mismo existen muchas desventajas, son más las ventajas que esta clase de ciencia tiene, como por ejemplo lo sería lo de los cultivos transgénicos, la ganadería, la administración de recursos, el reciclaje, inclusive otras cosas como enfermedades genéticas, o inclusive ayudar a programas de protección medioambiental, entre otras cosas, y pues por eso yo considero que es mejor el estar a favor de esta clase de ciencias que puedan, para poder ayudar al ambiente, en lugar de estar en contra y podernos reprimir de toda esta clase de cosas. Es todo por mi parte. Gracias. Ahora le cedo la palabra a Walter Nicolás. Yo soy Walter Nicolás Ortiz Montoya y estoy en contra. Primero que nada voy a utilizar un anexo de Nirenberg. El hombre puede ser capaz de programar sus propias células con información sintética mucho antes de que pueda valorar adecuadamente las consecuencias a largo plazo de tales acciones, mucho antes de que sea capaz de formular metas y mucho antes de que pueda resolver los problemas éticos y morales que surgirán. Como dice el anexo, la biotecnología puede afectar a largo plazo sobre cambios que no podemos contemplar ahorita mismo. El dilema ético radica en que gran parte de los beneficios dados por la biotecnología requieren del uso de plantas y animales. Por ejemplo, para mejorar el nivel de insulina en la sangre de una persona diabética se puede utilizar leche de ganado. Este tiene que ser interferido en su biología original para crear la proteína de interés, lo que en efecto significa alterar su ciclo vital. De la misma forma, para que un vegetal se desarrolle de modo deseado, ya sea madurar más rápidamente o crecer más de lo normal, su genoma tiene que ser modificado. De mi parte. Gracias. Le cedo la palabra a Carlos Eduardo. Mi nombre es Eduardo Reyes y estoy a favor de la biotecnología. Entre las principales ventajas que tenemos de esta, tenemos el rendimiento superior mediante organismos genéticamente modificados. El rendimiento de los cultivos aumenta, dando más alimento por menos recursos, disminuyendo las cosechas perdidas por enfermedad o plagas, así como por factores ambientales. También tenemos que permite aumentar nuestra eficiencia, por ende la productividad de los procesos. Es una oportunidad en el desarrollo de productos asociados a la salud con un alto impacto en la población y de alto valor agregado. Además, otorga oportunidades de innovación y desarrollo en variados sectores. Ahora, Marco Antonio.
Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Rangel Hernández y yo estoy en contra de la biotecnología. Estoy en contra porque eh, son numerosos los problemas éticos que plantea el diagnóstico prenatal. Por una parte, los riesgos que lleva consigo la extracción de muestras fetales mediante algunas de las técnicas como la amniocentesis o la biopsia corial, que son invasivas y no están exentas de riesgos. El dilema ético radica en que gran parte de los beneficios dados por la biotecnología requieren del uso de plantas y animales. Gracias. Ahora, Damaris. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Damadis y yo estoy en contra de la biotecnología. ¿Por qué? Porque la biotecnología moderna y sus intervenciones tienen fundamento científico, predicción de eficacia y la posibilidad de afectar transformativamente, es decir, altera mecanismos vitales, especialmente en el genoma. La producción de alimentos transgénicos o la terapia genética son ejemplo de ello. La posibilidad de efectos no deseados que son irreversibles en las intervenciones son materia de conflictos éticos. Por tanto, la extensión de estas técnicas al mayor número posible de grupos de riesgo conlleva el peligro de que se utilice no tanto para la previsión médica individual, sino para entender los intereses eugenésicos de la sociedad. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Te voy a ceder la palabra a Melanie Vanessa. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Vanessa Ríos Arguejo y yo estoy en contra de la biotecnología, ya que hablar de la biotecnología significa describir a una nueva ciencia que involucra muchas disciplinas. Podemos utilizar varias definiciones para describirla, pero en términos generales, la biotecnología es el uso de organismos vivos utilizados con el fin de obtener bienes y servicios y productos de valor para el hombre. El dilema ético radica en que gran parte de los beneficios dados por la biotecnología requieren del uso de plantas y animales. Sin embargo, gracias a estas modificaciones sufridas por los organismos vivos, podemos hablar de grandes beneficios realizados en el campo biotecnológico en áreas como la medicina, en donde las herramientas de investigación son más potentes de lo que antes eran, y por consiguiente, el diagnóstico es más eficaz y permite una capacidad de respuesta más rápida para tratar con enfermedades genéticas. En el área farmacéutica se trabaja con la creación de nuevos medicamentos y nuevos tratamientos que beneficien a las personas afectadas por diferentes enfermedades o males congénitos. La creación de hormonas sintéticas ha ayudado a millones de personas tengan una vida normal sin percances, etc. Esto solo para mencionar algunos ejemplos. Desafortunadamente, a pesar de todos los beneficios que esta tecnología trae consigo, hay quienes aún no la ven como un producto correctamente obtenido debido a la errática información que recibe, la que provoca una inadecuada percepción, por lo que la propuesta de la biotecnología tiene que ser clara e inequívoca, así como integralmente armónica con otros planos, principalmente el ético y social. Esto debido a que la biotecnología es un fenómeno tecnológico, científico e industrial de gran importancia y como tal requiere planificación y evaluación social. Lo más importante es transmitirle a la sociedad el significado real de los conflictos en los que su desarrollo se ha visto inmerso. Gracias. Ahora pasamos por la segunda intervención. Inicia Graciela. Bien, en esta segunda intervención pensamos en dar a continuación los argumentos que sustentan el por qué estamos a favor y en contra. Bien, en la actualidad estamos en la llamada era biotecnológica, basada en la genética molecular. La era biotecnológica ya ha dado frutos iniciales espectaculares y esperen a grandes innovaciones a corto plazo, con grandes repercusiones comerciales. La biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos, como ya dijimos, y organismos vivos.
La biotecnología promete aumentar la productividad creando plantas adaptadas a su medio ambiente, reducir los costos de su producción, generar innovaciones y mejorar en los alimentos y conducir prácticas más ecológicas. En resumen, promete contribuir a una agricultura sostenible, utilizando recursos más acordes con el medio ambiente, es decir, comprometer las es decir, ayudar a satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras, lo que viene siendo la sustentabilidad. Estas posibilidades han sido reconocidas por la FAO al señalar que la biotecnología ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como las industrias alimentarias, y puede contribuir a satisfacer las necesidades de una población en aumento y cada vez más urbanizada. Bien, pero ¿cuáles son las estrategias que tiene el utilizar a la biotecnología? Por ejemplo, el desafío que significa alimentar a 9.000 millones de personas en el año 2050 no será realidad si no se modifican los sistemas de producción agraria y alimentaria. Bajo una corte y doble perspectiva, lograrán aumentar el rendimiento de condiciones de producción afectada de manera muy sensible por el cambio climático y al hacerlo de modo sostenible. Una herramienta especialmente cualificada para alcanzar este propósito es la tecnología que copia a la naturaleza. Estamos hablando de la biotecnología. Es por ello que se necesita aumentar y crecer con esta tecnología para poder llegar a más años de vida. Ya no está en opción. Entre los trabajos que se están llevando a cabo en los últimos 15 años en este ámbito de la ciencia, destaca la tecnología CRISPR-Cas, basada en la capacidad para editar el genoma de los seres vivos a partir del conocimiento del comportamiento de las cadenas de proteínas que poseen la información genética de cada individuo. Se da de la circunstancia de que el descubrimiento de fundamento de esta técnica y sus posibilidades de aplicación a estos fines se debe al profesor español Francisco Martínez Mojica y supone que aumenta revolución a la materia que ha generado en un conocimiento mundial en los ámbitos académicos al ofrecer innumerables posibilidades y mejorar para todo tipo de especies animales y vegetales. Por mi parte es todo. Creo que se han dado suficientes argumentos por los cuales es necesario de la biotecnología. Gracias. Le voy a ceder la palabra a Walter Nicolás. Walter Nicolás. ¿Es lícito y está justificado el proseguir con investigaciones de la genética humana? ¿Qué posturas deben de tomar la comunidad científica y la sociedad a la hora de tomar una decisión? Son algunas de las preguntas a resolver. Las personas involucradas en el problema deben de tener en cuenta el haber y el deber, los pros y los contras, y no solo en la base de la investigación, sino en la realización de la misma. La biotecnología es una área precisa, digna de ser alimentada y cuidada, pero como otras libertades no es absoluta. Todos sabemos que la libertad puede ser coartada cuando su ejercicio puede generar un peligro real. No es posible que una decisión sea tomada de forma individual, solo por científicos, pero tampoco es admisible que sea resuelto exclusivamente por moralistas y juristas. Es aconsejable la creación de comités bioéticos independientes, pluridisciplinarios y plurales, que sean capaces de evaluar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales, porque las nuevas investigaciones científicas acarrean consigo. Por lo tanto, es urgente dar pasos agigantados para lograr lo que anteriormente se planteó, tanto a nivel institucional, nacional y por supuesto internacional, para actuar de la mejor forma posible. Desde el punto de vista científico, al considerar el aspecto ético, se piensa que mientras los humanos no sean usados en la práctica, los animales o plantas sufrirán muchos daños por este beneficio. Esta es toda mi parte. Gracias. Le cedo la palabra a Ángel Miguel. Bueno, pues si bien sí son válidos los argumentos que han dado nuestros compañeros respecto a los aspectos negativos de la biotecnología, pues yo considero que la biotecnología tiene muchísimas aplicaciones, en que, por ejemplo, encontramos lo que son las vacunas, cuya singular relevancia tiene un rol protagónico en la actualidad. Y es que es más que obvio que para cosas como lo que es el COVID, es más que obvio que las vacunas han resultado algo más que esencial.
En esencia, se trata de sustancias químicas que estimulan el sistema inmune del cuerpo humano para combatir los aspectos patógenos, es decir, cualquier tipo de virus o bacteria que pueda llegar a perjudicarnos. Asimismo, además de las vacunas, está la producción de antibióticos, sin los cuales de hecho ni siquiera podríamos vivir hoy en día, debido a que para cualquier tipo de enfermedad está la fabricación de los antibióticos. Y justamente para la fabricación de estos se necesita la biotecnología, los cuales, o sea, sin la biotecnología no se podrían crear desde un principio. Es la principal ciencia que se encarga de crear cualquier tipo de medicina actualmente. Y justamente los antibióticos son capaces de inhibir el crecimiento de cualquier tipo de bacteria o inclusive el eliminarlas completamente, así sea de cualquier clase de microorganismos o inclusive de organismos mayores como lo podríamos ser nosotros, o inclusive los animales. Y además la biotecnología también ha ayudado muchísimo en lo que son la creación de nuevos cultivos, los cuales podrían ser capaces de expresar de poder demostrar una resistencia a las plagas de una forma mucho más natural de las que se manejan actualmente. Por ejemplo, en lugar de utilizar los dañinos pesticidas que se utilizan actualmente, utilizaríamos nuevos pesticidas que son creados con innovaciones biotecnológicas. Por lo tanto, la biotecnología es una muy buena forma en la que se pueden realizar nuevos cultivos e inclusive nos podrían ayudar a crear cultivos que además de ser más resistentes, podrán producir más fruto por una cantidad de recursos muchísimo más reducida o inclusive limitada de la que estamos acostumbrados a utilizar en esta clase de acciones. Asimismo, ligado justamente con esto, está la creación de organismos biotecnológicos modificados para la cuestión de la ganadería. Justamente con esto se planea, casi al igual que lo que es la agricultura, se planea crear organismos que son mucho más resistentes, que podrían producir más y que sean mucho más resistentes a lo que son las plagas, olas de calor, olas de frío, faltas de agua, faltas de alimento, entre otras cosas. Es todo por mi parte. Gracias. Le cedo la palabra a Marco Antonio. Bueno, yo estoy en contra de la biotecnología porque afecta a la salud de los humanos, perjudica a los animales y al medio ambiente. El peor impacto que puede esperarse es en las exportaciones de productos agrícolas de los países en desarrollo, que corren el riesgo de verse disminuidas por una pérdida de sus ventajas comparativas ante países desarrollados que logren crearlas artificialmente. Eh, Le doy la palabra a Carlos Eduardo. Ya hablamos de la biotecnología en la salud y el sector agropecuario, pero ahora vamos a hablar sobre otros temas que nos han tratado, como es la biotecnología en el sector ambiental y en el sector energético. Dentro de lo ambiental tenemos que los beneficios desarrollados en este sector con la biotecnología, los científicos han accedido a las plantas y los microorganismos de la rizosfera para remediar tierras contaminadas. Este campo de la biotecnología es comprendido como bioremediación. Lo anterior debido a que las plantas tienen la capacidad inherente de absorber los contaminantes del suelo y translocarlos en sus tejidos internos, mientras que los microorganismos principalmente los degradan. Con el advenimiento de la tecnología del ADN recombinante, los científicos han logrado desarrollar plantas y microorganismos mejorados en su capacidad de degradar los contaminantes con un mayor grado de precisión y eficiencia. En nuestro sector energético, para resaltar los beneficios de la biotecnología, los científicos han permitido desarrollar la tecnología de biorefinerías como un medio para crear nuevas formas de convertir la biomasa en nuevos tipos de productos renovables. Los productos biobasados resultantes pueden tener funcionalidad similar a los correspondientes productos derivados de los fósiles. Es todo por mi parte. Le cedo la palabra a Damaris.
Es importante mencionar el principal dilema ético que radica en gran parte de los beneficios dados por la biotecnología, y es que se requiere del uso de plantas y animales. Por ejemplo, para que un vegetal se desarrolle del modo deseado, ya sea para madurar más rápidamente o crecer más de lo normal, su genoma tiene que ser modificado. Cabe mencionar que gracias a estas modificaciones sufridas por los organismos vivos, podemos hablar de grandes beneficios realizados. Es cierto, en el campo de la biotecnología. En áreas como la medicina, en donde las herramientas de investigación son mejores que antes, logrando diagnósticos más eficaces, ofreciendo una respuesta más rápida y correcta. Pero por esto yo les pregunto a mis compañeros, ¿pero a costa de qué? ¿De la vida o el sacrificio de otro ser humano? Eso sería todo de mi parte. Gracias. Le doy la palabra a Melanie y Vanessa. Buenas tardes. Los argumentos de mis compañeros están muy bien, pero quiero aclarar otro punto sobre esto, ya que yo estoy en contra. Son muchas posibilidades de las técnicas biológicas ofrecen en distintos campos, tales como el sanitario, industrial, agrícola, ecológico, etc. La biotecnología se puede definir de una manera amplia como la utilización de organismos, sistemas y procedimientos biológicos para actividades industriales manufactureras. La biotecnología se puede definir de una manera amplia y su inicio puede situarse en el siglo XIX, con el comienzo de la industria de las fermentaciones. Demostró que dicho proceso no era exclusivo químico, sino que requería la intervención de microorganismos vivos. Por su parte, en 1987, otro científico descubrió que la fermentación alcohólica puede ser provocada por extractos de levadura extensos de células y extrajo los enzimas que catalizan dicha fermentación. Sobre estas bases, la industria pudo mejorar la producción de alimentos y bebidas, así como fabricar mediante fermentación alcohol y acetona. El siguiente gran paso es el avance de la biotecnología. Se debe a Fleming, que en 1928 descubrió la penicilina, cuyo advenimiento señaló el comienzo de la era de los antibióticos. Pero el avance más importante sigue en 1953, cuando Jackson y Crick descubren la estructura en doble hélice del material hereditario por excelencia, el ácido desoxirribonucleico o ADN. Pronto el código genético, los mecanismos que aseguran la transferencia de la información presentan en los cromosomas y que conducen a la síntesis celular de proteínas relevariantes. Sus secretos. En 1968, Michelson y Yuan aislaron el primer enzima capaz de contar el ADN en lugares concretos. Se trataba de una endonucleasa o enzima de restricción, ER, que se mostró como una eficaz herramienta para la manipulación de material hereditario. Desde entonces, nuevas enzimas de restricción, cuyo nombre toman de la especie de bacteria que la sintetiza, se ha ido aislando y añadiendo a la lista de que hoy conocemos. Asimismo, se descubren las ligasas o enzimas como capacidad para soldar fragmentos de ADN. El conocimiento detallado de la estructura y de los enzimas para controlarlo y ligarlo alumbró al nacimiento de la ingeniería genética en 1972. Berg y colaboradores consiguieron el primer genoma híbrido o quimera molecular uniendo ADN de un virus animal al de un virus bacteriano. La finalidad del experimento no era otra que la de estudiar las propiedades del nuevo ADN formado, pero pronto surgió la idea de generalizar esta técnica para recomendar genes. Con estas quimeras, el ADN o ADN recombinante puede transformarse poblaciones de células en cultivo, ya sean bacterias, vegetales o animales. La transferencia de genes permite que se exprese el carácter portado por el gen foráneo en cualquier tejido, así como las células germinales, convirtiéndolo en hereditario. De este modo, Palmiter consiguió crear una raza de ratones gigantes, implementando en su
patrimonio genético del gen de la hormona del crecimiento en un mamífero de tamaño mayor. No es pues de extrañar que los primeros experimentos de la ingeniería genética resultaran, cuando menos, chocantes para la opinión pública. El peligro que suponía la posibilidad de forzar las barreras interespecíficas, de crear quimeras, de modificar artificialmente los ecosistemas, de asentar la patogenicidad de las bacterias e incluso de invertir sobre el hombre originó un primer momento de temor y rechazo. Nunca habían sido las ciencias de la vida tan provocadas. A cambio, nunca habían permitido abrigar tantas esperanzas. Hasta aquí termino yo. Gracias. Ahora vamos a descansar un poco para ir con la tercera intervención. Les doy un lapso de 3 minutos. Bueno, voy a iniciar la intervención 3. Le doy la palabra a Melanie Vanessa. Buenas tardes. De los primeros productos biológicos que usó terapéutico fabricando a escala industrial mediante el ADN recombinante fue la insulina, comercializándose en 1982.
y los primeros interferones aparecieron en el mercado en 1985. Si bien sus efectos terapéuticos no carecen de interés, están muy lejos de colmar las esperanzas que se habían depositado en ellos. Las desorbitadas prevenciones que se formulaban tenían mayores componentes económicos que científicos. De todas formas, a medida que prosiguen las investigaciones, los interferones van siendo enseñados en asociaciones con otros factores como el TNF, que al parecer refuerzan su acción. Otros de los productos que hoy nos ofrece la bioindustria es el activador del plasminógeno tisular o TPA, proteína capaz de disolver los coágulos evitando la formación de trombos. También se podría citar la caxacectina o TNF, tumor necrosis factor, que presenta una poderosa actividad antitumoral, o la albúmina, proteína empleada en los medios sanguíneos reconstruidos, o el factor antimofílico, que restaura la capacidad de coagulación de la mayoría de los hemofílicos. Asimismo, la interleuquina 2 podría renovar la lucha contra las infecciones o contra el desarrollo de los tumores, estimulando las defensas naturales del organismo. La ingeniería genética, asimismo, pone a su disposición de la medida la hormona del crecimiento humano, o HGH, cuyo empleo suscita igualmente todo un cúmulo de esperanzas, no solo para combatir el enanismo, sino también para el tratamiento de determinadas enfermedades, o sea, para la regeneración de los tejidos en los quemados graves. Hasta el presente, y desde el descubrimiento de la hormona en 1967, está extraída de tejidos procedentes de cadáveres humanos. Sin embargo, esta nueva estrategia no parece de riesgos. Las sustancias obtenidas mediante síntesis bacteriana en el cuerpo humano son objetivo de una regulación extremadamente ajustada. Sus efectos pueden desencadenar una serie de contraefectos difícilmente predecibles. Por otro lado, estas sustancias son con frecuencia inestables, o más aún, tan solo funcionan una dosis muy superiores a la que se encuentran en los organismos en estado normal, lo que puede provocar respuestas no deseadas. Gracias. Ahora, Graciela, ¿qué opinas? Bien, en este debate se han puesto muchos argumentos en contra de la biotecnología, pero me quiero centrar en uno específico, el cual fue sobre la pérdida de la biodiversidad, el cual es un riesgo que se ha señalado ante los usos de variedades transgénicas, por lo tanto lo causa la biotecnología, pero este no es el riesgo mayor, sino de las variedades mejoradas tradicionales. Asimismo, se teme que el efecto de los gases de origen viral puedan tener en las plantas transformadas mediante la incorporación del gen de la proteína del capsid del virus. Hasta el momento no se han presentado problemas, pero algunos investigadores arguyen que el riesgo no es mayor que enfrenta actualmente la protección cruzada en cultivos como los cítricos ante la posibilidad de la mutación de la cepa en el campo. Ante todos estos, los argumentos como peligros que se han mencionado, algunos mecanismos de seguridad que pueden implementarse en la biotecnología dentro de los campos de agricultura son: A, emascular la planta transgénica a fin de evitar la transferencia horizontal de los genes. B, incluir sistemas suicidas en las plantas transgénicas de tal forma que la semilla no sea viable y por ende la especie no pueda convertirse en maleza o invada un nicho ecológico. C, incorporar un gen marcador para restar los OMGs en el ambiente. D, sembrar parcelas mezclando de plantas normales y transgénicas como se señalarán para la protección del gen de maíz. E, usar en el sistema el manejo integrado de plagas, insectos y ácaros genéticamente modificados. Esta última
alternativa no se ha podido implementar debido al desconocimiento de muchos aspectos del ciclo biológico de estos organismos, pero si se pudiera crear más tecnología sería un factor muy viable. F. Incorporar los genes de resistencia en el genoma de los cloropastos en vez del núcleo a fin de que se den en forma materna y estén ausentes del polen, por lo que podemos concluir que sí hay formas que la biotecnología resuelva estos problemas sin causar al medio ambiente. En general, ha habido una aceptación táctica en los OMGs, en lo de Estados Unidos, mientras que en Europa han organizado manifestaciones de protesta. Por último, quiero dar posibles beneficios para los países en desarrollo. Millones de personas en los países de desarrollo que carecen de alimentos para subsistir o de dinero suficiente para adquirirlos se podrán beneficiar a grandes de toda la tecnología que pueda incrementar la producción agrícola a reducir los costos mediante una producción de uso de plaguicidas. Mejorar la calidad de alimentos mediante una mayor concentración de aceites o almidones y permitir la utilización de grandes superficies desaprovechadas como los suelos ácidos o salináceos por el exceso de riego o fertilizantes, y otras características que se hagan en las condiciones ambientales sean hostiles para el desarrollo de los cultivos. Asimismo, se beneficiarán al obtener alimento con mayor valor nutricional para evitar la desnutrición. Es todo por mi parte. Como pudimos ver en el debate, hubo muchas opiniones de estar a favor o en contra de la biotecnología, pero pudimos concluir que realmente es necesaria, aunque moralmente pueda ser ofensiva para muchas personas, pero es algo que se va a necesitar en la actualidad y en un próximo futuro. Gracias por estar aquí y ponernos atención.